Saludos para todos los amigos de nuestro canal, quienes están en el país y los que viven en el exterior. El Senado de la República acaba de aprobar el presupuesto general de la Nación para el año 2023. Tiene una suma nunca vista de 1.479.000.000.000, 119.000.000.199.071 pesos. Una suma estratosférica que obedece a dos razones. La primera es la devaluación de la moneda. Ese peso dominicano que costaba antes, que tenía un valor de 100 centavos, apenas hoy en día mide 1.5, 1.4. Ha sido devaluado totalmente. También por el gran crecimiento que tiene la economía dominicana, que no se traduce en desarrollo. Ahora bien, este presupuesto tiene la particularidad de una altísima concentración en gasto corriente, sueldos, publicidad, pago de intereses de deudas, subsidios enormes, exoneraciones, en fin, una serie de cosas que apenas dejan un 4% para gasto de capital, que es el que se traduce en las obras públicas que necesitamos con tanta necesidad: carreteras, presas, escuelas, calles, hospitales, hoteles, fábricas, en fin, muy poco. Obras públicas en los últimos 2 años, más bien diríamos las 2 ejecuciones de este gobierno, formula un presupuesto muy bajo y ni siquiera lo ejecuta, como va a pasar este año. Y hablar de un 4% es una suma irrisoria que nos dice la poca calidad del gasto público, que cada día sigue subiendo más y más y más. Otro aspecto relevante de mucha importancia es que es un presupuesto deficitario en unos 300.000 millones de pesos, que se va a traducir en unos 6.000 millones de dólares que hay que tomar prestado, que va a engrosar los 23.000 que ha tomado este gobierno del cambio, y que va a significar llevarnos casi ya a los 70.000 millones de dólares en deuda, prestado sobre prestado, déficit sobre déficit, más bonos soberanos, más emisiones de préstamos cada día más caras porque la tasa de interés se ha disparado. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué los últimos 20, 22, 23 años los gobiernos siguen formulando presupuestos deficitarios? Porque ese es el gran negocio, el negociazo de los funcionarios de estos gobiernos, que consiguen muchísimos millones de pesos fruto de la corrupción y el tráfico de influencia, y también de empresarios que tienen grandes ganancias, y que entonces ese dinero, en vez de mandarlo para la banca del exterior, sujeto a muchísimas cosas, porque ya hasta los mismos paraísos fiscales están identificados, se han dedicado a colocarlos aquí en bonos soberanos a través de terceros, estaferros, empresas que van y lo colocan a una tasa altísima que les representa muchísimo más que los intereses que reciben en la banca formal americana y europea, pero también su dinero está aquí, bajo el resguardo de ellos, bajo el control de ellos. El día que se haga una auditoría física de esos bonos soberanos, van a surgir muchas, pero muchas sorpresas referentes a empresarios y referentes a politiqueros, que ninguno de estos grupos podrán definir de dónde salió esa enorme riqueza que han invertido en los bonos soberanos del país. El presupuesto es un instrumento de desarrollo, no solamente de gasto, que se formula bien, si se ejecuta bien,
hasta donde la sábana nos dé, como se dice, nos arropamos, las cosas serían diferentes. Ahora bien, ¿qué pasa? Otro de los aspectos que tiene que ver con un presupuesto deficitario es la baja presión fiscal que tienen los gobiernos dominicanos. Se dice que anda entre un 12 o un 14%. Debiera de ser un 25 o un 30%, pero ¿qué pasa? Que los grupos poderosos de la nación se han fabricado una serie de leyes de incentivos fiscales, de subsidios, de exoneraciones, que nos llevan a lo que se llama técnicamente en economía elusión, que es la evasión fiscal legalizada, que han conseguido estos grupos de potentados para beneficiarse, para no pagar impuestos, y entonces le dejan al gobierno dos alternativas de financiamiento: la emisión de bonos, el endeudamiento externo, por un lado, para conseguir recursos para cubrir el enorme déficit que representa unos 22.000 o 23.000 millones de pesos mensuales. El otro es entonces la práctica abusiva que se tiene aquí de los impuestos regresivos al consumo. Ponen a la población a pagar muchos impuestos al consumo, bajando su nivel de vida, restándole calidad, restándole capacidad de compra y de consumo a una población cada día más y más empobrecida por la tremenda inflación que nos afecta, local y extranjera, mientras estos grupos no pagan impuestos. La economía tiene tres sectores: gobierno, empresarios y trabajadores o consumidores. Se necesita que haya equidad social, y eso solamente se consigue con lo que se llama en economía redistribución de la riqueza. La riqueza que un país produce un año tiene que ir repartida entre tres sectores: entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores. Pero ¿qué pasa? Que en este país los empresarios, la alta oligarquía, se queda con todos los beneficios porque no paga impuestos, es muy poco lo que paga, y tampoco retribuye justamente a sus trabajadores. Por eso la vida suntuosa que llevan, los jets, las villas lujosas en el este, los viajes a esquiar en Colorado, los depósitos enormes en los paraísos fiscales y los bonos soberanos que colocan cada año a través de testaferro. Así no se puede. Latinoamérica está considerado como el continente de más inequidad y desigualdades sociales y económicas, y República Dominicana va a la cabeza, como hemos dicho, por la tremenda baja presión fiscal. O sea, los recursos que del Producto Bruto Interno le entregan al gobierno son muy bajos, entre un 12 y un 14%. Y así no se puede. Esto es tarea, como hemos dicho otras veces, de un próximo gobierno que esté integrado por dominicanos honestos, capacitados y nacionalistas, que logren llevarnos al sendero del desarrollo sostenible y sustentable al que tenemos derecho, y que solamente se logra con un gobierno íntegro, honesto y capacitado. Diferente a lo que tenemos hoy en día. Gobiernos en manos ahora de los oligarcas, pero siempre servido en favor de esa oligarquía por ese grupo de economistas, entre comillas, que más bien, en vez de ser economistas, son otra cosa, son agentes económicos. Una pena tener que hablar en estos términos, pero este programa está creado para llevarle luz, verdad y seriedad a quienes pueden vernos, que son muy pocos por los bloqueos que nos ponen esas agencias gubernamentales que se dedican a esos fines, a torpedear a quienes no somos bocinas vendidas a los grupos de poder económico y a los gobiernos de turno. Otro elemento que nos llama la atención poderosamente
es el escándalo que ha surgido con el precio vil del metro cuadrado que se le vendió o se le regaló a un funcionario del gobierno por parte del Banco Central. Terrenos que se dicen que andan por alrededor de 3.000 pesos el metro, se lo vendieron a 200 pesos, se los regalaron. Ese Santo Varón que dirige hace muchos años el Banco Central no tenía idea ni sabía de lo que es un metro de construcción, ni lo que es una tasación, que accedió a esta operación, a este despojo de bienes públicos, que es parte de la tradición de muchos años de ir robándose los activos, las propiedades del pueblo dominicano por parte de estos grupos económicos. Ahí se pretende construir un lote de apartamentos, dicen que unos 7.000 apartamentos para apretar más ya la muy congestionada zona, pero en base al robo de un bien público. Desgraciadamente, la llamada justicia independiente, integrada por politiqueros que solamente persiguen a un pequeño grupo de un partido político, ahí no actúan. Ese es un expediente para mandar ahora en Navidad a Najayo al ministro ese de la vivienda y al del Banco Central. Ese es un robo vulgar al pueblo dominicano, otro más de los tantos que se han realizado. Pero les recordamos, como muchas veces hemos dicho, que la corrupción es un delito de lesa humanidad que no prescribe nunca y que no tiene frontera. Una resolución de Naciones Unidas que es vinculante a todos los países miembros del cual nosotros formamos parte. Algún día vendrá un gobierno con una verdadera Procuraduría General de la República, verdaderos jueces, que van a recuperar todo eso que nos han robado y van a meter en la cárcel a todos esos ladrones públicos y privados que nos han estado defalcando. Finalmente, como siempre, pedirle su bendición al Eterno para la humanidad, para nuestro país, a los amigos que apoyan este canal económicamente, ahí está nuestra cuenta de PayPal, y pedirles, como siempre, que nos apoyen a todos nuestros amigos, reenviando estos programas a sus amigos y familiares, y pidiéndole que se suscriban a nuestro canal, dándole un clic en rojo al botón al final que dice suscribirse, y otro clic a la izquierda donde dice like, para que podamos seguir creciendo y mejorando nuestras entregas en los aspectos técnicos y de contenido. Será hasta nuestro próximo programa.